Hemos hecho ya 3 videos sobre el subjuntivo, porque es una de las partes más complejas del español y su gramática, pero también es una de nuestras favoritas. Entonces, hoy vamos a hacer uno más, hablando sobre un uso específico del subjuntivo. El subjuntivo se puede utilizar después de los conectores para que, sin que, antes de que, después de que, hasta que, cuando y aunque. Vamos a dar muchos ejemplos después, entonces no te preocupes. Pero si te has fijado en estos conectores y en cómo se usa el subjuntivo con ellos, habrás visto que a veces se utiliza el subjuntivo y a veces se utiliza el indicativo. A veces incluso se puede utilizar el infinitivo con estos conectores. ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Una vez más, aquí están los conectores que vamos a utilizar de ejemplo. Ojo, hay más, estos no son todos los que hay, pero para no complicarnos, nos vamos a quedar solo con estos por hoy. Comencemos con los dos de arriba, para qué y sin qué. Estos dos conectores expresan un objetivo o una condición para que algo suceda. Cuando los utilizamos de esta manera, siempre se pone subjuntivo después de ellos. Te voy a visitar para que hablemos. No te dejo ir sin que termines tu tarea. Tengo que ahorrar dinero para que podamos irnos de vacaciones. Los siguientes 4, antes de que, después de que, hasta que o cuándo, se utilizan para determinar el momento en el que sucede algo, sobre todo relativo a otras cosas. Con estos conectores utilizamos el subjuntivo para hablar de situaciones hipotéticas en el futuro. Antes de que te vayas, vamos a hablar. Cuando tengas tiempo, te visito. Voy a esperarla hasta que llegue. Después de que lleguemos a casa, te llamo. Fíjate que en todos estos casos estamos hablando de algo que puede que pase, no de algo que ya sea real. Pero también podemos usar estos conectores para hablar de cosas que ya sucedieron o que siempre suceden en la realidad. En estos casos utilizamos el indicativo. Siempre cuando viene mi amigo a visitarme, cocinamos juntos. Viví con mi amiga hasta que se casó. Después de que viniste, comenzó a llover. En todos estos casos, estamos hablando de algo que es real. Si viste nuestro video sobre los usos básicos del subjuntivo, puede que recuerdes que esto lo explicamos cuando hablamos del subjuntivo después del conector cuando. Para terminar, tenemos el conector aunque. Es el más difícil de explicar. Introduce matices a una situación o una oposición o contradicción a lo que ya se dijo. La manera más sencilla de explicarlo es que es equivalente al inglés even though. Como siempre, con aunque utilizamos el subjuntivo cuando hablamos de situaciones anticipadas o hipotéticas y el indicativo cuando hablamos de la realidad. Aunque tenga mucho dinero, no me lo voy a comprar. Aunque tenía mucho dinero, no me lo compré. Puedes ver que la diferencia solo está en que la primera hablamos de un hipotético, del futuro. En la segunda hablamos de algo que ya sucedió en el pasado. Ahora puede que te preguntes, ¿y el infinitivo dónde está? Como mencionamos, a veces se puede utilizar el infinitivo con estos conectores, pero hay una condición. Con los conectores para qué, sin qué, antes de qué, después de qué y hasta qué, podemos utilizar el infinitivo si les quitamos el qué, con la condición extra de que estemos hablando del mismo sujeto del resto de la oración. Por ejemplo, no te voy a dejar irte sin que termines tu trabajo. El sujeto es diferente en no te voy a dejar yo sin que tú termines. Pero no te puedes ir sin terminar tu trabajo. Terminar está en infinitivo porque no te puedes ir tú
sin terminar tu trabajo tú, ambos tienen el mismo sujeto. Por supuesto, esto solo es una opción. También puedes utilizar el subjuntivo. No puedes irte sin que termines tu trabajo. Solo tienes que añadir el que de vuelta. Te voy a dar un par de ejemplos más. Estudia mucho para que salgamos mañana. Estoy estudiando mucho para salir mañana. Antes de que te vayas, tengo que lavar los platos. Antes de irme, tengo que lavar los platos. Voy a estar en la oficina hasta que ella termine el trabajo. Voy a estar en la oficina hasta terminar el trabajo. Te voy a llamar después de que llegues a casa. Te voy a llamar después de llegar a la casa. Puedes fijarte que en todas estas oraciones siempre hablamos del mismo sujeto cuando utilizamos el infinitivo y quitamos el que. Entonces, en resumen, una oración con los conectores para que o sin que expresa el objetivo de una acción o una condición para que algo suceda o no. Acá siempre utilizamos el subjuntivo. Una oración con antes de que, hasta que, después de que o cuando expresa el momento en el que algo sucede relativo a otra cosa o otra acción. Aquí utilizamos el subjuntivo para circunstancias hipotéticas en el futuro o el indicativo para cosas que ya sucedieron o siempre suceden, cosas en la realidad. El conector aunque se puede utilizar para hablar de algo que contradice el resto de la oración o que introduce matices o muchas otras cosas. Con aunque utilizamos el subjuntivo para hablar de circunstancias anticipadas o hipotéticas y el indicativo para describir la realidad. Y con los conectores que tienen que al final, podemos utilizar el infinitivo si les quitamos el que, si el sujeto en la oración principal y la oración subordinada es el mismo. Y eso es todo para otro video sobre el subjuntivo. Espero que poco a poco estés comenzando a entender cómo se utiliza este modo verbal tan cansón, pero tan común en el español. Entenderlo es vital para comprender bien la gramática del español. Entonces esperamos que estos videos sean de ayuda. Y si quieres saber más sobre el subjuntivo, puedes ver uno de nuestros otros videos en los que hablamos al respecto dando clic aquí.